Hola, soy Sofía, y el mismo padre que me echó de casa a los 19 años por estar embarazada, llamándome una vergüenza para la familia, acaba de llamarme después de 7 años de silencio para exigirme un préstamo millonario. La vida tiene una forma muy irónica de cerrar círculos. ¿Alguna vez te han hecho sentir que solo vales por lo que puedes ofrecer? Antes de contarte los detalles de esa llamada que lo cambió todo y la humillante oferta que le hice a mi padre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la hija rechazada se convierte en la única esperanza de la familia que la abandonó. El nombre papá apareció en la pantalla de mi celular y por un instante el mundo se detuvo. 7 años. 7 años de un silencio sepulcral, de un vacío absoluto donde debería haber habido una familia. Atendí la llamada con un nudo en la garganta, esperando, quizás ingenuamente, una disculpa, una palabra de arrepentimiento, pero lo que recibí fue la voz fría y autoritaria de Ricardo Montoya, mi padre, hablando no con su hija, sino con un banco. No hubo un ¿cómo estás? Ni un ¿puedo conocer a mi nieto? Fue directo al grano. La constructora Montoya, el gran orgullo de nuestra familia y la fuente de su riqueza, estaba al borde de la quiebra. Y, según él, era mi deber familiar salvar el legado del que me habían despojado sin piedad. Mientras sus palabras resonaban en mi oído, mi mente viajó en el tiempo a esa noche lluviosa en Miami. Tenía 19 años, el vientre apenas comenzaba a notarse, y estaba temblando frente a él en el enorme vestíbulo de nuestra mansión en Coral Gables. Recuerdo el eco de sus palabras, más frías que el mármol bajo mis pies. Eres una vergüenza para el apellido Montoya. No criaré al hijo de tu error bajo mi techo. Me entregó un sobre con algo de dinero y me cerró la puerta en la cara. Esa noche no solo perdí un hogar, me hicieron creer que había perdido mi valor como persona. El dolor de ese recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el frío de la lluvia otra vez, contrastando con el calor de mi rabia actual. Durante los siguientes 7 años, mi existencia fue borrada. Mi madre, Elena, nunca me llamó. Mi hermano, Carlos, simplemente siguió con su vida, aceptando la versión de los hechos de mi padre. Me convertí en un fantasma en mi propia historia familiar. Veía sus vidas a través de la ventana brillante y cruel de las redes sociales. Fotos de navidades en Aspen, veranos en los Hamptons, fiestas de gala en la mansión de la que fui expulsada. En ninguna de esas imágenes había espacio para mí o para mi hijo, Mateo. Eran la familia perfecta, los Montoya, y yo era el secreto sucio que habían barrido debajo de la alfombra. Ver a Mateo mirar esas fotos una vez y preguntar por qué sus abuelos no querían conocerlo fue una de las heridas más profundas que he soportado. Pero algo cambió en mí durante esa llamada. Después del golpe inicial de dolor y conmoción, una calma glacial se apoderó de mí. El llanto que esperaba no llegó. En su lugar surgió una claridad brutal y afilada. Me di cuenta de que Ricardo no me estaba llamando como padre. No había amor, ni arrepentimiento, ni un deseo de enmendar el pasado. Me llamaba como un hombre de negocios desesperado, que había agotado todas sus opciones y recurría a su último recurso, la hija a la que había desechado, pero que, irónicamente, ahora era dueña de una exitosa empresa tecnológica. De repente, ya no era la niña asustada de 19 años, era una CEO, una madre, una sobreviviente, y el poder, por primera vez en mi vida, estaba de mi lado. Mi resentimiento no era solo para mi padre. Pensé en mi madre, Elena, que se quedó parada en silencio esa noche, con lágrimas en los ojos, pero sin una sola palabra de defensa. Su sumisión a mi padre siempre fue su mayor defecto, una lealtad que la convirtió en cómplice de mi abandono. Y Carlos, mi hermano mayor, que siempre estuvo a la sombra de mi padre,
adoptó su desdén hacia mí sin cuestionarlo. Se benefició de mi ausencia, convirtiéndose en el único heredero, el hijo perfecto. Ninguno de ellos intentó contactarme en 7 años. Ni un mensaje de cumpleaños, ni una pregunta sobre la salud de su nieto y sobrino. Su silencio colectivo era tan ensordecedor como los gritos de mi padre aquella noche. Mi vida ahora no podía ser más diferente. Desde un pequeño apartamento en Little Havana, con un bebé en brazos y una laptop prestada, construí mi imperio, ladrillo a ladrillo digital. Mi empresa de software ahora ocupa 3 pisos de un rascacielos de cristal en el corazón de Brickell. Mi apartamento actual tiene vistas al océano, un lugar lleno de luz, risas y los dibujos de Mateo pegados en el refrigerador. Es un hogar, algo que la fría mansión de Coral Gables nunca fue. Forjé mi propio legado, no con el dinero de los Montoya, sino con mis noches sin dormir, mi inteligencia y una determinación nacida de la necesidad de demostrarle al mundo y a mí misma que yo era más que el error de una adolescente. En la llamada, Ricardo detalló la magnitud de su desastre financiero con una arrogancia apenas disimulada, como si me estuviera haciendo un favor al permitirme participar en la salvación de su honor. Hablaba de nuestro legado, de la historia de la familia, frases que sonaban vacías y ofensivas saliendo de su boca. Esperaba que la niña a la que había humillado y abandonado sintiera una punzada de lealtad familiar, que corriera a rescatar el apellido que me habían negado. No entendía que al echarme me había liberado de cualquier obligación. El apellido Montoya ya no era mi ancla, era simplemente el recuerdo de una herida que finalmente había cicatrizado. Escuché todo su discurso sin interrumpirlo. Dejé que expusiera su desesperación, su soberbia y su absoluta falta de conciencia. Cuando finalmente terminó, esperando mi respuesta ansiosa por ayudar, hice una pausa. El silencio se alargó y pude imaginarlo al otro lado de la línea, impacientándose. Entonces, con la voz más tranquila y firme que he usado en mi vida, le respondí: «Entiendo la situación, papá», dije, saboreando el poder en esas simples palabras. «No vamos a hablar de esto por teléfono. Tendremos una reunión». Hice otra pausa, dejando que la esperanza creciera en él antes de dar el golpe final. «Será mañana, en mi oficina. Mi asistente te enviará la dirección». Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo por primera vez que el control de mi propia historia estaba finalmente en mis manos. El teléfono quedó en silencio sobre mi escritorio, pero el eco de la llamada resonaba en cada rincón de mi mente. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una adrenalina fría y desconocida. Durante 7 años había imaginado este momento de 1000 maneras distintas, a veces con lágrimas, a veces con gritos, pero nunca con este silencio glacial que se había apoderado de mí. Le pedí a mi asistente que enviara la dirección de la oficina a Ricardo Montoya usando deliberadamente su nombre completo, como si fuera un cliente más. Cada pequeño acto era una forma de reclamar mi poder, de reescribir la narrativa que él había creado para mí. El control no era solo una sensación, era una decisión activa, un músculo que estaba aprendiendo a flexionar después de años de atrofia impuesta. Una parte de mí, una versión más joven y herida que todavía vivía en algún rincón oscuro de mi corazón, se preguntó si estaba siendo demasiado cruel. ¿No era él, a pesar de todo, mi padre? ¿No era mi deber, como decían las viejas costumbres, honrarlo? Pero entonces, como un relámpago, vino a mi mente la imagen de Mateo, con solo 5 años, señalando una foto en mi tableta. Era una foto de la fiesta de Navidad de los Montoya, publicada en una revista de sociedad. Él me miró con sus grandes ojos curiosos y preguntó: «Mami,
¿Por qué mis otros abuelos nunca me han enviado una tarjeta de cumpleaños? Esa pregunta, tan inocente y tan dolorosa, borró cualquier atisbo de duda. Mi deber no era con el hombre que me había desechado, era con el niño al que le había prometido un mundo mejor que el que yo tuve. Javier, mi socio y el amigo que me vio llorar en el suelo de un diminuto apartamento mientras intentaba calmar a un bebé con cólicos y codificar un programa al mismo tiempo, entró en mi oficina sin llamar. Me encontró de pie mirando por el ventanal que dominaba la bahía de Biscayne. No necesitó preguntar qué pasaba, me conocía demasiado bien. «Llamó, ¿verdad?», dijo en voz baja, acercándose a mi lado. Asentí, incapaz de formar palabras en ese momento. Él no dijo «te lo dije», ni me dio un sermón. Simplemente se quedó allí, un ancla en mi tormenta personal. Su presencia era un recordatorio físico de que no había construido todo esto sola, que la verdadera familia es la que se elige y la que te elige en tus peores momentos. «Escúchame, Sofía», dijo finalmente. Su tono era firme pero lleno de la calidez que mi propia familia nunca me había ofrecido. Recuerdo las noches en que comíamos pizza fría porque no tenías tiempo ni para calentar la cena. Recuerdo cuando vendiste tu auto para pagarle a nuestro primer empleado. Recuerdo que leías cuentos a Mateo con una mano mientras respondías correos de inversionistas con la otra. Ellos no estuvieron allí, no tienen derecho a pedirte ni un solo centavo, y mucho menos a invocar un deber familiar. Tu única familia, la que importa, está durmiendo en su cama ahora mismo, soñando con superhéroes, no con balances bancarios. Sus palabras fueron el permiso que no sabía que necesitaba para ser implacable. La duda se evaporó, reemplazada por una determinación tan sólida como el acero de los rascacielos que nos rodeaban. Mi plan comenzó a tomar forma. No como un acto de venganza, sino como una lección de negocios y de vida. No se trataba de humillarlos por placer, sino de obligarlos a enfrentar la realidad que habían ignorado durante 7 años. El mundo había seguido girando sin ellos, y en ese mundo yo ya no era una niña asustada. Era una fuerza a tener en cuenta. Decidí que la reunión no sería un drama familiar, sino una transacción, y en esta transacción yo dictaría todos los términos y condiciones. La injusticia que había sufrido no se borraría, pero se pondría en su lugar, en el pasado, como un capítulo cerrado. Esa noche, en mi apartamento, el contraste con mi pasado era casi violento. El aire estaba lleno del aroma de la cena que había cocinado, las paredes decoradas con los dibujos coloridos de Mateo. Lo arropé en su cama, le di un beso en la frente y me quedé observándolo dormir, con su rostro sereno y confiado. Él era la prueba viviente de que la decisión más aterradora de mi vida había sido también la más correcta. El imperio de mi padre se había construido sobre cimientos de orgullo y apariencias. El mío se construyó sobre pañales, noches en vela y un amor incondicional. El legado de los Montoya se estaba desmoronando porque era hueco. El mío era indestructible porque tenía un corazón que latía. Recordé el primer cumpleaños de Mateo. Estaba sola, agotada y apenas llegaba a fin de mes. Unos días después recibí un sobre sin remitente. Dentro había un cheque por $500 y nada más. Ni una nota, ni una tarjeta, ni una firma. Reconocí la caligrafía de mi madre en el sobre. Fue un gesto tan cobarde que me dolió más que el silencio absoluto. Era dinero de culpa, no de amor. Un intento patético de aliviar su conciencia sin desafiar a mi padre. Usé ese dinero para comprar los mejores libros infantiles que pude encontrar, decidida a que mi hijo tuviera historias llenas de coraje y bondad, todo lo que a mi familia le faltaba. Ese recuerdo avivó mi resolución. A la mañana siguiente me vestí para la batalla. Elegí un traje sastre de color azul marino, de líneas limpias y modernas, nada que ver con los vestidos conservadores y las perlas que mi madre consideraba el uniforme de una mujer de su estatus.
Mi ropa era mi armadura, una declaración silenciosa de quién era yo ahora, una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie, y mucho menos de ellos. Me recogí el cabello en una coleta alta y pulida, y mi maquillaje fue mínimo pero preciso. Cuando me miré al espejo, no vi a la chica de 19 años expulsada bajo la lluvia. Vi a la CEO de una empresa multimillonaria, una mujer que se había hecho a sí misma desde las cenizas de su antigua vida. Al llegar a la oficina, el ambiente vibrante del lobby me llenó de energía. El sonido de las conversaciones en varios idiomas, el ritmo de los teclados, la vista de mi equipo colaborando en pizarras de cristal, todo era un testimonio de lo que había creado. Este lugar, este ecosistema de innovación y trabajo duro, era mi verdadero hogar, mi verdadero legado. Caminé por los pasillos, saludando a mis empleados por su nombre, sintiendo una oleada de orgullo y gratitud. Ellos eran mi gente. Me respetaban no por mi apellido, sino por mi visión y mi liderazgo. La familia Montoya estaba a punto de entrar en un universo donde su nombre no significaba nada y el mío lo significaba todo. Llamé a mi asistente, un joven brillante y eficiente llamado David. David, cuando llegue la familia Montoya, por favor, hazlos esperar en el lobby principal, cerca de la pared de cristal. Quiero que tengan una buena vista de todo. Ofréceles agua, embotellada, nada más. Y avísame cuando estén aquí. Era un movimiento calculado. El lobby principal no era un área de espera privada, era el corazón palpitante de la empresa. Quería que se sintieran como lo que eran, extraños, observadores de un mundo que no entendían y al que ya no pertenecían. Mientras esperaba, revisé por última vez el informe que mi equipo financiero había preparado sobre la constructora Montoya. La situación era peor de lo que Ricardo había admitido. Estaban completamente hundidos. Unos minutos más tarde, el intercomunicador de mi escritorio sonó. La voz tranquila de David llenó el silencio de mi oficina. Señorita Sofía, sus invitados han llegado. Están en el lobby. Me levanté lentamente, alisando la chaqueta de mi traje. Caminé hacia el gran ventanal de mi oficina, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad y el mar. Respiré hondo, sintiendo el poder del sol de Miami en mi piel. No había nervios, solo una calma absoluta. Miré el premio Emprendedora del Año, que descansaba sobre una repisa, un trozo de metal frío que representaba años de fuego y sacrificio. Era la hora. La niña a la que llamaron Vergüenza iba a presidir la reunión que decidiría el futuro del apellido Montoya, y lo haría bajo sus propios términos. Caminé por el pasillo de cristal pulido que conectaba mi oficina privada con el resto del piso. Cada paso resonaba sobre el mármol blanco, un sonido nítido y decidido que era la banda sonora de mi nueva vida. A través de las paredes de vidrio de las salas de reuniones, veía a mis equipos trabajando, debatiendo, creando. Este era mi mundo, un ecosistema que yo había diseñado y construido desde cero. Al final del pasillo, a través de la amplia extensión del lobby, los vi. Estaban agrupados torpemente cerca de la recepción, como náufragos en una isla desconocida. 7 años los habían cambiado, pero no de la manera que uno esperaría. El tiempo no los había suavizado, los había endurecido, dejando finas grietas en sus fachadas de perfección. Mi padre, Ricardo, vestía un traje que, aunque caro, parecía un poco anticuado en este entorno de modernidad minimalista. Su postura era rígida, sus manos entrelazadas a la espalda en un intento de proyectar una autoridad que ya no poseía. Mi madre, Elena, se aferraba a su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas, sus ojos moviéndose nerviosamente por el espacio, evitando el contacto visual con los jóvenes enérgicos que pasaban a su lado.
y Carlos, mi hermano, estaba de pie un poco apartado, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, una expresión de desdén mal disimulada que apenas ocultaba su evidente incomodidad. Parecían reliquias de otro tiempo, figuras de un museo de cera que habían sido colocadas por error en medio de un acelerador de partículas. Me acerqué a ellos sin prisa, dejando que el sonido de mis tacones anunciara mi llegada. Sus cabezas se giraron al unísono. Por un instante vi un destello de la niña que fui en sus ojos, la hija, la hermana, pero se extinguió tan rápido como apareció. La primera en hablar fue mi madre, con una voz temblorosa que apenas era un susurro. «Sofía, ¿te ves?» No pudo terminar la frase. Mi padre la interrumpió, su voz grave y forzada, como si estuviera luchando por mantener el control. «Sofía, gracias por recibirnos». No era una disculpa, ni siquiera un saludo cálido. Era el preludio de una transacción. Miré a cada uno de ellos a los ojos, deteniéndome un segundo más en mi hermano, quien desvió la mirada. «Ricardo, Elena, Carlos», dije, usando sus nombres como barreras. «Síganme, por favor. La sala de juntas está lista». El camino hacia la sala de juntas principal era deliberadamente largo. Los guié a través del corazón de la empresa, pasando por el área de desarrollo, donde las pizarras estaban cubiertas de algoritmos complejos, y por el departamento de diseño, donde los monitores mostraban interfaces de usuario elegantes y futuristas. Quería que lo vieran todo. Quería que absorbieran la escala de mi éxito, no como un acto de jactancia, sino como una declaración de hechos. Quería que entendieran que no estaban pidiendo ayuda a la chica que habían echado a la calle, sino a una corporación que ella había creado. Era una tortura silenciosa, una inmersión forzada en el mundo que existía gracias a su rechazo. Pude sentir su silencio tenso a mis espaldas, la mezcla de asombro, envidia y resentimiento que emanaba de ellos. Justo cuando estábamos a punto de llegar a la sala de juntas, una de mis ingenieras principales, una joven llamada Valentina, se acercó a mí con una tableta en la mano. «Sofía, disculpa la interrupción», dijo, ignorando por completo a mi familia como si fueran invisibles. «Tenemos una brecha de seguridad potencial en el servidor de la costa oeste. Necesito tu autorización para iniciar el protocolo de bloqueo total. Podríamos perder un par de horas de datos, pero es la opción más segura». Su mirada era directa, esperando una orden. No había duda ni vacilación. Era la mirada de un soldado a su general. Este era el respeto que yo había ganado, no heredado. El contraste con la forma en que mi padre me miraba era tan agudo que casi me hizo sonreír. Me detuve, girándome completamente hacia Valentina. Mi familia se quedó parada en el pasillo, obligada a ser espectadora de mi autoridad. No bloquees todo. Aísla el sector afectado y activa el sistema de respaldo redundante que implementamos el mes pasado. Quiero un informe completo de la intrusión en mi escritorio en 1 hora y notifica al equipo legal, por si acaso, le ordené con calma. Valentina asintió, su rostro iluminado por la comprensión. Entendido. El sistema redundante. Buena idea. Lo tienes en 1 hora. Se dio la vuelta y se fue, su paso rápido y eficiente. No hubo más preguntas. Mi palabra era ley. El mini reino que mi padre gobernaba con puño de hierro se basaba en el miedo. El mío se basaba en la competencia y la confianza. Cuando me volví hacia mi familia, sus rostros eran un poema. La máscara de control de mi padre se había resquebrajado, revelando una profunda confusión. Mi madre parecía genuinamente asustada, como si acabara de ver una faceta de mí que no sabía que existía. Carlos, por otro lado, tenía una expresión que yo conocía muy bien, la envidia pura y corrosiva. Por primera vez, no me estaban mirando como la hija descarriada o la vergüenza familiar. Me estaban viendo como una extraña,
una mujer poderosa cuyo mundo y lenguaje ya no entendían. Ese breve intercambio de 30 segundos había hecho más para cambiar la dinámica de poder que 7 años de silencio. Habían venido a mi territorio esperando encontrar a una niña herida con una chequera grande. En su lugar se encontraron con una reina en su castillo. Sin decir una palabra más, abrí las puertas dobles de la sala de juntas. La habitación era enorme, dominada por una mesa de caoba negra para 20 personas y una pared de cristal que ofrecía una vista impresionante del skyline de Miami y la bahía. Era una vista de poder, la misma ciudad que ellos habían considerado suya, ahora a mis pies. Caminé directamente hacia la cabecera de la mesa y tomé mi asiento, dejando mi tableta frente a mí. El gesto fue inequívoco. Este era mi dominio. Ellos dudaron por un momento antes de sentarse a un lado de la mesa, juntos, como un frente unido que ya se sentía roto. El espacio vacío entre nosotros parecía un abismo. Dejé que el silencio se asentara por un momento, un silencio pesado, cargado de todo lo no dicho durante casi una década. Encendí la pantalla gigante en la pared, que cobró vida con el logo de mi empresa. Luego los miré directamente. Muy bien, comencé. Mi voz tranquila, pero sin calidez. Mi equipo financiero ha revisado los documentos que tu asistente envió anoche, Ricardo. La constructora Montoya no está al borde de la quiebra. Hice una pausa, viendo un atisbo de alivio en el rostro de mi madre, una chispa de esperanza equivocada. Entonces dejé caer la segunda parte de la frase con la precisión de un cirujano. Ya está técnicamente en bancarrota. Están operando con humo y deudas. El color desapareció del rostro de mi padre. Su mandíbula se tensó y por primera vez vi una grieta de pánico real en sus ojos de acero. Abrió la boca para protestar, para defender su honor, para invocar su orgullo de hombre de negocios. Probablemente iba a decir que eran solo problemas de flujo de caja, una mala racha temporal, las mismas excusas que se había estado diciendo a sí mismo durante meses. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, levanté una mano, un gesto pequeño pero definitivo que lo silenció al instante. Antes de que digas nada, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante, quiero que entiendas una cosa. Esto no es una reunión familiar. Esto es una evaluación de activos. Y ahora mismo, el único activo valioso en esta sala soy yo. El impacto de mis palabras fue visible y devastador. La compostura de Ricardo se hizo añicos, reemplazada por una máscara de furia y humillación. «Eso es una mentira», espetó, golpeando la mesa con la palma de la mano, un gesto patético de una autoridad que ya no existía en esta sala. «Estamos pasando por una reestructuración. Es un problema temporal de liquidez. La constructora Montoya ha superado crisis peores que esta». Sus argumentos eran huecos, ecos de un poder perdido. Mi madre, Elena, se encogió en su asiento, su rostro pálido como el mármol del vestíbulo de su mansión. Carlos, por su parte, solo me miraba con un odio helado, el resentimiento de un príncipe destronado, que finalmente entendía que el castillo ya no le pertenecía. Estaban intentando jugar con las viejas reglas en un juego completamente nuevo, uno donde yo había escrito el manual. Con un simple toque en mi tableta, la pantalla gigante detrás de mí cobró vida. No con el logo de mi empresa, sino con los balances financieros de la suya. Gráficos de barras en rojo descendían como cascadas. Las cifras de deuda se extendían en hileras interminables y los informes de valoración de activos mostraban propiedades hipotecadas hasta 3 veces su valor real. «Estos no son mis números, Ricardo, son los suyos», dije, mi voz cortando el aire. Proyecto tras proyecto sobrevalorado, préstamos con intereses impagables y una completa falta de adaptación al nuevo mercado inmobiliario. No es una crisis de liquidez, es una necrosis empresarial. Has estado vendiendo el prestigio de un apellido que ya no tiene respaldo financiero.
El humo y los espejos funcionan en los clubes de campo, pero aquí, en el mundo real, los datos no mienten. Cada gráfico era un clavo en el ataúd de su orgullo. Fue entonces cuando mi madre intentó su jugada. Su voz, frágil y temblorosa, llenó el silencio tenso. «Sofía, por favor», suplicó, sus ojos llenos de unas lágrimas que me parecieron tardías e ineficaces. «Entendemos que estés dolida, hija, pero esto es por la familia, por el legado de tu abuelo. Piensa en tu hijo, en Mateo. No querrías que él fuera aparte de esto, que conociera sus raíces». Era el último recurso, la carta de la manipulación emocional, un intento desesperado de apelar a una lealtad que ellos mismos habían quemado hasta los cimientos. Usar el nombre de mi hijo, el niño que habían ignorado durante 7 años, fue un error de cálculo monumental. Fue como echar gasolina sobre las cenizas de mi paciencia, esperando que floreciera el perdón en lugar de reavivar la llama de la justicia. La miré fijamente, permitiendo que mi rostro se endureciera hasta convertirse en una máscara de hielo. El dolor estaba ahí, una punzada sorda y familiar, pero estaba enterrado bajo capas de resolución. «¿Raíces?», repetí, mi voz baja y peligrosa. «¿Te refieres a las mismas raíces de las que me arrancaste esa noche, Elena? Estuviste allí, te quedaste parada en el vestíbulo, llorando en silencio mientras él me llamaba una vergüenza y me echaba a la lluvia. Tus lágrimas no me sirvieron de abrigo entonces, y ciertamente no compran mi compasión ahora. ¿Dónde estaba tu preocupación por la familia cuando tu nieto pasaba sus cumpleaños sin una sola llamada tuya? No te atrevas a usar a mi hijo como escudo para tu cobardía. Él tiene raíces, sí, las que yo planté para él en tierra fértil, lejos de su suelo envenenado». Al ver que la táctica de mi madre había fracasado estrepitosamente, Carlos finalmente explotó. Se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo pulido. «No puedo creerlo. Disfrutas esto, ¿verdad?», gritó, su rostro enrojecido por la ira y la envidia. «Todo este teatro, esta oficina, esta humillación. Siempre fuiste así, Sofía, siempre necesitando ser el centro de atención. Construiste todo esto solo para poder restregárnoslo en la cara, para vernos de rodillas. Eres igual que papá, solo que con una fachada moderna, una tirana arrogante». Su acusación era tan predecible como patética. Era más fácil para él pintarme como la villana que aceptar su propia irrelevancia en la historia de mi éxito, una historia en la que él eligió ser un espectador silencioso en lugar de un personaje de apoyo. No me levanté, no levanté la voz, simplemente giré mi silla ligeramente para mirarlo de frente, manteniendo mi calma como un arma. «Estás equivocado, Carlos. No disfruto esto. Esto es simplemente necesario», respondí, mi tono tan nivelado como un horizonte marino. «Y no soy como papá. Papá heredó un imperio y lo llevó a la ruina. Yo construí uno desde la nada mientras criaba a un hijo sola. Mientras tú te preocupabas por qué auto nuevo comprar con el dinero de la empresa, yo me preocupaba por cómo pagar la nómina de mis primeros 3 empleados. Tuviste 7 años para llamarme, para preguntar si tu sobrino necesitaba algo, para actuar como un hermano. Pero estabas demasiado ocupado disfrutando de tu posición como el único heredero. No me culpes a mí por las consecuencias de tus propias decisiones. Siéntate, Carlos. Todavía no he terminado». Mi orden fue tan fría y autoritaria que, para sorpresa de todos, incluso la suya, obedeció. Se desplomó en su silla, derrotado. En ese momento, la dinámica cambió por completo. Ya no eran una familia enfrentándose a una hija. Eran 3 individuos rotos, cada uno habiendo fallado en su intento de penetrar mi armadura. Apagué la pantalla, sumiendo la habitación en un silencio reflexivo. Les permití absorber la totalidad de su derrota. Luego, me levanté y caminé lentamente hacia el gran ventanal, dándoles la espalda. «Ricardo,
Siempre hablaste del legado, dije, mirando el bullicio de la ciudad que se extendía bajo mis pies. Creías que el legado era un nombre en un edificio, una cuenta bancaria abultada. Estabas equivocado. Un legado no es lo que dejas para la gente, es lo que dejas en la gente. Continué, mi voz resonando suavemente en el cristal. Mi legado es esta empresa, sí, pero no por el dinero que genera. Es por las más de 500 familias que dependen de los empleos que he creado. Es por la cultura de innovación y respeto que hemos fomentado. Mi legado más importante está en casa, durmiendo en su cama. Es un niño que está aprendiendo que el valor de una persona no se mide por su apellido, sino por su carácter, su trabajo duro y su bondad. Ese es el legado que me interesa proteger. El legado Montoya, tal como lo conocían, ha terminado. Murió por su propia arrogancia. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de su antiguo mundo, un mundo que yo había superado hacía mucho tiempo. Me di la vuelta para enfrentarlos una vez más. Sus rostros eran un lienzo de desesperación y resignación. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en la última hora. No les daré un préstamo, declaré, mi voz firme y sin rastro de duda. La última pizca de esperanza se desvaneció de sus ojos. Inyectar dinero en una estructura podrida sería un insulto a todo lo que he construido. Sería una traición a la confianza de mis inversores y de mis empleados. Hice una pausa, dejando que el peso de esa finalidad se asentara. Entonces ofrecí la rama de olivo, pero una rama con espinas. Sin embargo, estoy dispuesta a hacerles una propuesta, una estrictamente de negocios. Es la única forma en que consideraré involucrarme en este desastre. Ellos me miraron, una mezcla de miedo y una curiosidad desesperada. No tenían otra opción más que escuchar. Mi empresa absorberá los activos viables de la constructora Montoya. Lo que quede de ella se convertirá en una subsidiaria de mi conglomerado, bajo un nuevo nombre y una nueva dirección, la mía. Implementaremos mis protocolos, mi tecnología y mi filosofía empresarial. Se salvarán algunos empleos y se creará algo nuevo y sostenible a partir de las ruinas. Me detuve justo antes de la parte crucial, la condición personal que lo cambiaría todo. Pero para que esto funcione, necesitaré a alguien con experiencia en el campo, alguien que conozca los viejos planos. Tendrás un papel que jugar, Ricardo. Si estás dispuesto a aceptar mis términos, claro, mi asistente traerá el contrato. Les sugiero que lo lean con mucho cuidado. Mi asistente, David, entró en la sala con la precisión silenciosa de un diplomático. Llevaba una carpeta de cuero negro que colocó en el centro de la mesa de caoba con un sonido suave y definitivo. El objeto parecía irradiar un peso propio, una gravedad que atrajo la mirada de todos en la habitación. Señorita Sofía, aquí está el borrador de la propuesta de adquisición, como solicitó. Incluye los análisis de viabilidad y el nuevo organigrama propuesto, dijo, su voz un modelo de profesionalismo. Luego me miró solo a mí. Recuerde que su llamada con el consorcio de Singapur es en 30 minutos. Con un leve asentimiento, se retiró, cerrando las puertas detrás de sí y dejándonos a los 4 en un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. La mención de Singapur fue un recordatorio sutil de que su crisis era solo un pequeño punto en mi agenda global. Con una mano que temblaba visiblemente, Ricardo extendió el brazo y arrastró la carpeta hacia él. Sus movimientos, que siempre habían sido amplios y llenos de una confianza innata, ahora eran torpes y vacilantes. Abrió la cubierta de cuero y sus ojos se clavaron en la primera página, un denso texto legal.
Carlos se inclinó sobre su hombro, su respiración audible en el silencio de la sala, mientras que Elena simplemente se retorcía las manos en el regazo, su mirada fija en el rostro de su esposo, buscando una señal de esperanza que no llegaría. Observé la escena con una distancia casi clínica. No sentía placer, solo la extraña y vacía sensación de cerrar un círculo, de poner el punto final a una frase que había quedado suspendida en el aire durante 7 largos y dolorosos años. No es necesario que lo lean todo ahora. Les daré un resumen, dije, rompiendo el hechizo. Mi voz era firme, la de una CEO presentando una adquisición hostil, no la de una hija hablando con su familia. Punto 1. Mi corporación, Innovate Dynamics, absorberá todos los activos financieramente viables de la constructora Montoya. Esto incluye terrenos, maquinaria y contratos en curso que mi equipo considere salvables. Hice una pausa, dejando que asimilaran la primera píldora amarga. Punto 2. La marca Montoya dejará de existir, será disuelta. La nueva subsidiaria operará bajo un nuevo nombre, Aura Urban Developments, totalmente integrada en mi conglomerado. El nombre que tanto te esforzaste en proteger, papá, ahora mismo es sinónimo de fracaso. No puedo permitir que contamine mi marca. No puedes hacer eso, estalló Carlos, poniéndose de pie de nuevo, su rostro congestionado de rabia. Es el nombre de nuestro abuelo, es nuestro legado. Lo miré con una calma que pareció enfurecerlo aún más. Tu abuelo construyó una empresa respetada, basada en la calidad y la palabra. Papá la convirtió en una fachada basada en la deuda y el ego. El legado ya estaba muerto, Carlos. Yo solo estoy firmando el certificado de defunción. Si quieres hablar de legados, habla del que tú no has hecho nada por construir. En esta sala, la única persona que ha creado algo de valor en la última década soy yo. Así que, siéntate y escucha. O puedes irte y ver cómo los bancos desmantelan lo poco que queda. La elección es tuya. Derrotado una vez más por la lógica fría y brutal, se desplomó en su silla, murmurando para sí mismo. Ignorando la rabieta de mi hermano, continué, dirigiendo mi atención a mi madre, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. Punto 3. Las condiciones personales. Elena, el contrato estipula la creación de un fideicomiso a tu nombre. Te proporcionará una pensión vitalicia. No podrás permitirte los viajes a Europa ni los bolsos de miles de dólares, pero cubrirá todas tus necesidades y te permitirá vivir con dignidad y sin preocupaciones financieras. Es más de lo que tú me ofreciste a mí. Ella me miró, sus ojos suplicantes. Pero hay una condición no negociable. Para que el fideicomiso se active, deberás asistir a sesiones de terapia. Conmigo y con Mateo. Es hora de que empieces a construir un puente sobre el abismo que dejaste que se abriera entre nosotros. Quiero que mi hijo conozca a su abuela, pero a una abuela que sea capaz de asumir su responsabilidad. Luego mis ojos se posaron en Carlos. Su mirada era una mezcla de desafío y miedo. Para ti, Carlos, la oferta es mucho más simple. No hay nada. No recibirás un centavo de esta transacción. No tendrás un puesto en mi empresa. Has vivido toda tu vida bajo el paraguas financiero de papá, disfrutando de los beneficios sin asumir ninguna de las responsabilidades. Considera esto tu verdadera herencia, la oportunidad de descubrir quién eres cuando no tienes el apellido Montoya para abrirte las puertas. Es hora de que aprendas el valor del trabajo. El mismo valor que yo tuve que aprender mientras te veía publicar fotos de tus vacaciones en yates. Tu camino empieza ahora, desde cero, y lo empezarás solo. Su mandíbula se apretó, pero no dijo nada. Sabía que no tenía argumentos. Finalmente me volví hacia mi padre.
Ricardo no había levantado la vista del contrato, pero sabía que me estaba escuchando. Cada palabra era un golpe, despojándolo capa por capa de su orgullo, su identidad y su poder. Y llegamos a ti, Ricardo, el patriarca, el hombre que me dijo que yo era una vergüenza y que nunca lograría nada por mí misma. Me levanté de mi silla y caminé lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie detrás de él, mi presencia proyectando una sombra sobre los papeles que leía. Me incliné ligeramente, mi voz apenas un susurro junto a su oído. Pero cada sílaba resonó en la sala como un trueno. Como dije, tengo una oferta para ti. Un puesto de trabajo. Página 12, sección 4, apartado C. Con dedos temblorosos pasó las páginas hasta llegar a la que le indiqué. Pude ver el momento exacto en que sus ojos encontraron las palabras, porque todo su cuerpo se quedó rígido. El contrato lo detallaba con una claridad corporativa y despiadada. Posición: consultor junior de transición. Sueldo: acorde al estándar de la industria para un puesto de nivel de entrada. Responsabilidades: asistir en la catalogación de activos y facilitar la transferencia de conocimientos institucionales. Reportará directamente a Valentina Rojas, directora de Desarrollo Urbano. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos desorbitados por la incredulidad y la más profunda humillación que un hombre como él podría jamás experimentar. La oferta no era un castigo, era una lección. Le estaba ofreciendo la oportunidad de aprender, desde el último peldaño de la escalera, cómo se construye un verdadero imperio en el siglo XXI. En ese momento de silencio absoluto, su mirada se desvió por encima de mi hombro hacia la repisa de mi oficina visible a través del cristal de la sala. Allí descansaba el premio de Emprendedora del Año, el trozo de metal pulido que había visto al entrar. Recordé sus palabras de aquella noche lluviosa. No criaré al hijo de tu error bajo mi techo. Ahora el error le ofrecía un trabajo de principiante y la mujer a la que había echado iba a ser, en última instancia, su jefa. El premio no era solo un símbolo de mi éxito. Era el testimonio tangible de su fracaso como empresario y, más importante aún, como padre. El círculo no solo se había cerrado, se había invertido por completo. El poder no había cambiado de manos. Yo lo había creado de la nada mientras él dejaba que el suyo se convirtiera en polvo. Dejé que la realidad de la oferta se asentara en su mente. Un veneno lento y paralizante para su ego. La humillación en su rostro era tan profunda que era casi una deformidad física. No había ira, no había protesta, solo el vacío de un hombre que ha perdido todo lo que definía su existencia. Elena sollozaba abiertamente y Carlos miraba al vacío, su propia insignificancia finalmente hecha manifiesta. La familia Montoya, la poderosa dinastía de Miami, se había derrumbado no por una crisis financiera, sino por el peso de sus propias decisiones. Todo ello cristalizado en un contrato sobre una mesa de caoba. Mi venganza no fue un acto de pasión, sino un documento legal, frío, calculado y, en su propia manera brutal, justo. Me enderecé y volví a mi asiento en la cabecera de la mesa, retomando mi posición de poder. La oferta está sobre la mesa. No es negociable, declaré, mi voz resonando con una finalidad absoluta. Tienen 24 horas para darme una respuesta. Si firman, salvaremos lo que se pueda salvar y empezaremos de nuevo, bajo mis reglas. Si se niegan, esta carpeta se destruye y yo me retiro. La constructora Montoya se enfrentará a la liquidación y a la bancarrota total. Perderán todo, incluyendo la mansión de Coral Gables. Me puse de pie, alicé mi chaqueta y miré el reloj. Mi reunión con Singapur me espera. David los acompañará a la salida. Sin una segunda mirada, me di la vuelta y salí de la sala, dejándolos solos con los restos de su imperio y la elección más humillante de sus vidas. Al cerrar la puerta de la sala de juntas, no sentí una explosión de triunfo, sino el silencio profundo
que sigue a una tormenta devastadora. El eco de mis propios pasos en el pasillo de mármol era el único sonido. No me dirigí a mi siguiente reunión. En cambio, caminé hacia mi oficina y me quedé de pie frente al ventanal, observando los barcos que se deslizaban por la bahía. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando una calma extraña y hueca. No había alegría en su derrota, solo el alivio agotador de haber llegado al final de un camino muy largo. Había arrancado la raíz envenenada de mi pasado, y aunque el suelo estaba revuelto y desordenado, por primera vez sentí que el terreno era verdaderamente mío. La batalla había terminado, y lo que quedaba no era celebrar la victoria, sino empezar a construir la paz sobre las ruinas que ellos mismos habían creado. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, exactamente 24 horas después, David entró en mi oficina con la misma carpeta de cuero negro. La colocó sobre mi escritorio sin decir una palabra. Dentro, el contrato estaba firmado. La caligrafía de mi padre, que una vez firmó cheques para mis lecciones de piano y mis matrículas escolares, ahora rubricaba su propia rendición. Debajo de la suya, la firma temblorosa de mi madre y junto a ella, la de Carlos, casi ilegible por la rabia con la que debió haberla escrito. No sentí nada más que una profunda y solemne finalidad. Eran las firmas de 3 extraños aceptando un acuerdo de negocios. Guardé el documento en un cajón. El capítulo de los Montoya, tal como lo conocía, había terminado. Ahora comenzaba el de Aura Urban Developments, una empresa que construiría futuros, no sobre apellidos, sino sobre cimientos sólidos de integridad y trabajo. La transición fue tan brutal como eficiente. En menos de un mes, el icónico logo de la constructora Montoya fue retirado de todos los edificios y proyectos. Los camiones de cemento ahora llevaban el elegante logo de Aura. Implementé mis sistemas, mi tecnología y, lo más importante, mi cultura corporativa. Despedí a los ejecutivos leales a mi padre, que se resistieron al cambio, y promoví a ingenieros y gerentes jóvenes y talentosos que habían sido ignorados bajo el antiguo régimen. Fue un desmantelamiento quirúrgico. Conservé a los trabajadores de campo, los carpinteros, los electricistas, la gente cuyo sudor realmente había construido la ciudad, asegurándome de que sus empleos y beneficios estuvieran protegidos. Estaba borrando el legado de arrogancia de Ricardo, pero preservando el verdadero trabajo que su abuelo había comenzado. Era una reconstrucción desde los cimientos, literal y figurativamente. Ricardo comenzó a trabajar la semana siguiente. Lo vi una sola vez, de lejos, en el piso de operaciones. Llevaba un traje que parecía demasiado grande para él, y en su mano sostenía una tableta que miraba con una mezcla de confusión y resentimiento. Valentina, mi brillante directora de desarrollo, le estaba explicando un nuevo software de gestión de proyectos. Él asentía lentamente, el gran patriarca reducido a un estudiante reacio, aprendiendo un nuevo idioma en un mundo que ya no entendía. No volví a cruzarme con él. Establecí una cadena de mando clara para que nunca tuviera que reportarme directamente. No era por crueldad, sino por necesidad. Mi interacción con él ya no era la de una hija, era la de una accionista mayoritaria revisando el desempeño de un activo. Su humillación no era mi objetivo, era simplemente la consecuencia inevitable de sus propias acciones. Las sesiones de terapia con mi madre fueron la parte más difícil. La primera vez que nos sentamos en la misma habitación con un terapeuta, el silencio era tan denso que se podía cortar. Elena lloró, habló de su amor por mí, de su miedo a Ricardo, de su arrepentimiento paralizante. Escuché, sin ofrecer consuelo fácil. En la tercera sesión traje a Mateo. Él, con la inocencia de sus 7 años, simplemente le preguntó: ¿por qué nunca viniste a mis fiestas de cumpleaños?
Ver a mi madre intentar responder esa pregunta con la voz rota y sin excusas válidas fue el comienzo de algo real. No sé si alguna vez tendremos una relación normal, pero por primera vez estamos construyendo algo basado en la verdad, por dolorosa que sea. El fideicomiso se activó. Ella está aprendiendo a ser abuela y yo estoy aprendiendo a verla como algo más que la cómplice silenciosa de mi padre. Carlos intentó contactarme 2 semanas después del acuerdo. Dejó un mensaje de voz lleno de insultos y amenazas veladas, exigiendo su parte. Dijo que lo había dejado en la calle, que le había robado su derecho de nacimiento. No respondí. Simplemente le reenvié una copia de la sección del contrato que había firmado, donde renunciaba a cualquier reclamo futuro, y luego bloqueé su número. Unas semanas más tarde, me enteré por un antiguo contacto de la familia que había conseguido un trabajo vendiendo autos de lujo en un concesionario de Doral. La ironía era casi poética. El príncipe, que nunca había trabajado un día en su vida, ahora tenía que ganarse la vida vendiendo los símbolos de estatus que una vez dio por sentados. Mi único acto hacia él fue el silencio. Le había dado exactamente lo que necesitaba, la oportunidad de construir algo por sí mismo o de fracasar en el intento. Una noche, Javier y yo nos quedamos hasta tarde en la oficina, revisando los planos para nuestro primer gran proyecto bajo la nueva marca Aura. Era un complejo de viviendas asequibles y sostenibles en un barrio que lo necesitaba desesperadamente. Él levantó la vista de los planos y me sonrió. ¿Sabes? La General suena bastante bien después de todo, dijo en voz baja. Me reí, un sonido genuino y ligero que no había escuchado salir de mí en mucho tiempo. No les debes nada, Sofía, nunca se lo debiste, continuó, su tono volviéndose serio. Pero lo que hiciste fue justo. Les diste a cada uno exactamente lo que merecían y lo que necesitaban. Miré los planos sobre la mesa, el futuro tangible de mi trabajo. Javier tenía razón, no era venganza, era equilibrio, era poner cada pieza del tablero de ajedrez en su lugar correcto, finalmente. El sábado siguiente llevé a Mateo al parque. Mientras él corría hacia los columpios, riendo a carcajadas, me senté en un banco bajo la sombra de un roble. El sol de Miami calentaba mi piel, y el sonido de la risa de mi hijo era la única música que necesitaba. Saqué mi teléfono, pero en lugar de revisar correos electrónicos, abrí mi galería de fotos. Pasé por cientos de imágenes de Mateo, su primer paso, su primer diente, sus dibujos de superhéroes. No había fotos de fiestas de gala, ni de yates, ni de mansiones frías. Era el álbum de una vida real, una vida que yo había construido para nosotros. En ese momento entendí que el verdadero imperio no estaba en el rascacielos de Brickell. Estaba aquí mismo, en este parque, en la sonrisa de mi hijo. De mi hijo. El apellido Montoya ya no era una herida, era solo una palabra, el eco lejano de una historia que ya no era la mía. Hoy, cuando miro por la ventana de mi oficina, ya no veo la ciudad como un campo de batalla donde tuve que demostrar mi valía. La veo como un lienzo. Veo los edificios que construiremos, las comunidades que ayudaremos a crecer. El peso del pasado se ha ido, reemplazado no por la arrogancia del éxito, sino por la tranquila confianza de saber quién soy. Soy Sofía, la madre de Mateo, la CEO de mi propia empresa, la arquitecta de mi propia vida. Mi padre me echó de su casa, pero al hacerlo, sin saberlo, me abrió la puerta al mundo. Y en ese mundo descubrí que no necesitaba su legado para construir el mío, necesitaba su ausencia para construirme a mí misma. Y finalmente, después de todo este tiempo, me siento completa, me siento libre. Al final de todo, la lección más grande que aprendí no tuvo nada que ver con el dinero, los negocios o el poder. La verdadera lección fue sobre el silencio. Durante 7 años, el silencio de mi familia fue un arma que usaron para herirme, para hacerme sentir invisible. Pero en esa sala de juntas,
descubrí mi propio silencio, un silencio lleno de fuerza, de calma y de una certeza inquebrantable sobre quién era yo. Me di cuenta de que no necesitaba sus disculpas para sanar, ni su aprobación para ser valiosa. Mi valor no era algo que ellos pudieran darme o quitarme. Ya era mío, forjado en las noches de insomnio, en las preocupaciones de una madre soltera y en el triunfo de construir una vida desde las cenizas de la que ellos quemaron. La verdadera liberación no fue verlos derrotados, fue darme cuenta de que su opinión sobre mí ya no importaba. He pensado mucho en la palabra legado, esa palabra que mi padre usaba como un escudo y una espada. Él creía que el legado era un apellido grabado en piedra, una dinastía de riqueza transmitida de generación en generación. Pero un legado así es frágil, hueco, se puede desmoronar con una mala inversión o con la simple arrogancia. Yo aprendí que el verdadero legado es invisible. Es la cultura de respeto que construyes en tu equipo, es la seguridad que le das a tu hijo para que sepa que es amado incondicionalmente y es la paz interior que encuentras cuando finalmente te pones a ti misma en primer lugar. Mi legado no está en los edificios que mi empresa construirá, está en el ejemplo que le doy a mi hijo, que puedes construir tu propio castillo, incluso si te dieron un puñado de escombros para empezar. Mucha gente me pregunta si los perdoné. Y la verdad es que el perdón es una palabra complicada. No creo en el perdón que borra el pasado y pretende que las heridas nunca existieron. Lo que yo encontré fue algo diferente, fue el cierre. Puse cada cosa y a cada persona en el lugar que le correspondía. Mi madre está aprendiendo a ser abuela. Mi padre está aprendiendo lo que es el trabajo duro. Y mi hermano está aprendiendo lo que es valerse por sí mismo. No fue un acto de venganza, fue un acto de equilibrio. A veces, la justicia más profunda no es castigar a quienes te hicieron daño, sino quitarles el poder de seguir haciéndolo. Y eso incluye el poder que tienen sobre tu paz mental. Les di a cada uno una consecuencia justa, y al hacerlo me di a mí misma la libertad. Ese apodo, la general, me hizo pensar. Al principio me asustó. Temía que significara que me había convertido en alguien como mi padre, fría, autoritaria, gobernando por el miedo. Pero luego entendí. Mi equipo no me llamaba así porque me temieran, me llamaban así porque me respetaban. Respetaban mi capacidad para tomar decisiones difíciles, para protegerlos y para guiarlos a través de la tormenta. Mi autoridad no venía de un apellido o de una cuenta bancaria. Venía del respeto que me había ganado en las trincheras, trabajando codo a codo con ellos. Mi padre era un rey que heredó su trono. Yo era una general que ganó su rango en el campo de batalla de la vida real. Y esa es una diferencia fundamental. Si estás pasando por algo similar, si sientes que el amor de tu familia es condicional o si te han hecho creer que tu valor depende de su aprobación, quiero que escuches esto. Tu historia no la escriben ellos. Eres el único autor de tu vida. Construye tu propio imperio, aunque sea pequeño. Puede ser un negocio, una habilidad, una pasión o simplemente un hogar lleno de paz y amor. Rodéate de personas que te elijan, que te apoyen en tus peores momentos, no solo cuando tienes algo que ofrecer. Tu valor no está en debate. No dejes que nadie, ni siquiera las personas que se supone que deben amarte más, te convenzan de lo contrario. El rechazo de otros no define tu destino, solo te da la libertad de construir uno nuevo. Mi éxito no se mide por la vista desde mi oficina ni por los números en una cuenta bancaria. Esas son solo herramientas. El verdadero éxito es ver a mi hijo dormir tranquilo por la noche, sabiendo que está seguro y amado. Es la lealtad de un amigo como Javier, que me vio en mi punto más bajo y nunca dudó de mí. Es la calma que siento ahora.
una paz que no viene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en mi capacidad para enfrentarlos. Me tomó 7 años y una confrontación muy dolorosa darme cuenta de que no necesitaba la herencia de mi padre para construir un imperio. Lo que realmente necesité fue su ausencia para construirme a mí misma, y ese es un logro que ningún colapso del mercado puede quitarme. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez has tenido que reconstruirte desde cero después de una traición? ¿Cómo encontraste la fuerza para redefinir tu propio valor? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Las experiencias que compartimos nos hacen más fuertes a todos. Y si esta historia resonó contigo y quieres escuchar más relatos de superación y justicia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos recordar que incluso después de las tormentas más oscuras, siempre hay una manera de construir un futuro más brillante, bajo nuestros propios términos.